tenido ese encuentro con Él, y no estoy hablando de tener un sueño, tener visiones, otras cosas que la gente dice, realmente conocer a Cristo, el poder de su resurrección, padecer por Cristo y tener el anhelo también de morir. Gracias los formalismos, las tradiciones, y ahora quería y anhelaba conocer a Cristo. Hermanos, ese es el valor incalculable de conocer a Cristo, de poder decir ciertamente: todo lo que tengo no tiene ningún valor tal de conocer a Conoceréis y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche que estamos en este lugar para estar y grabar, Señor, con los hermanos que estamos acá presentes. Antes que nada, Padre, te pedimos perdón de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hicimos en esta noche, Señor, y que pongamos, Señor, nuestro corazón, que podamos entender y escuchar tu palabra, Señor, que va a dar el pastor en este momento, Señor. También te pido que todo lo que escuchemos pongamos en práctica, Señor, y todas las personas, los hermanos que van a ver también, y que lo pongan en práctica, Señor, en cada uno de ellos también. También te pido por el pastor que va a dar tu palabra, Señor. Úsalo, Señor Jesús, en esta noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día, hermanos, y gracias a Dios por estar nuevamente aquí con ustedes, y poder abrir la palabra de Dios, de poder escuchar la enseñanza del día de hoy. Les mando un cordial saludo a todos ustedes, esperando que estén bien con sus familias, con una fe fuerte, teniendo esa esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invito a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. El día de hoy empezaremos un nuevo capítulo en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Recuerden que estamos yendo versículo a versículo, y hoy iniciamos un nuevo capítulo, que es el capítulo 3. Y este capítulo 3 lo vamos a dividir en dos partes, en dos estudios o dos sermones. El día de hoy, primero Dios, vamos a ver del versículo 1 al versículo 11. Y dentro de una semana veremos del versículo 12 al versículo 21. El día de hoy el tema se llama el valor incalculable de conocer a Cristo. El valor incalculable de conocer a Cristo. Vamos a iniciar definiendo esas palabras que están en el tema. La palabra valor significa conjunto de cualidades por las que una persona es apreciada. La palabra incalculable significa incontable, que no puede calcularse. Y por último, la palabra conocer significa tener información o conocimiento profundo de algo. Por medio de las Escrituras podemos ver que el amor de Dios, la misericordia de Dios es algo incalculable y tiene mucho valor para nosotros, ya que el amor de Dios es infinito, su amor es sin igual. En Jeremías 9:24 nos dice: mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ese es el Dios que se nos revela, no por medio de un sueño, no por medio de visiones, sino el Dios que se nos revela por medio de las Escrituras. ¿Cuáles son los beneficios de conocer a alguien? Número 1, facilita saber cuáles son los intereses de esa persona. Vuelvo a repetir,
facilita saber cuáles son los intereses de esa persona. Y número 2, crea una amistad. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El día de hoy, muchas personas dicen conocer a Cristo, muchos dicen haber tenido experiencias místicas con Él, algunos que lo han visto en un sueño que se les ha aparecido, otros dicen soy seguidor de Cristo, soy cristiano, y utilizan camisas que dicen soy o pertenezco a Cristo. Algunos dicen un día yo le permití a Cristo entrar en mi corazón, como si el ser humano fuera más fuerte que Dios, al decir si yo no quiero que entre en mi corazón, yo puedo detenerlo, pues soy más poderoso que Dios. Y muchos así lo dicen, dejé que Cristo entre en mi corazón, como que Cristo estuviera a la puerta de su corazón, tocando todos los días para ver si podemos abrir. Y la Biblia no menciona nada de eso. Algunos dicen creer en Cristo, ser cristianos, asistir a una iglesia, pero con sus acciones y sus frutos no demuestran que realmente Cristo ha cambiado sus vidas. Y como vimos la semana pasada, es imposible que tú te hayas arrepentido, hayas nacido de nuevo y no haya un cambio radical en ti. En este capítulo 3, la iglesia de Filipos tiene un ejemplo de una persona que fue transformada por Jesucristo. Es el apóstol Pablo, y veremos su pasado, su presente, que está cuando escribió la carta. Recuerden que fue escrita en el año 62 después de Cristo, y también nos va a decir cuál anhela o cuál es el anhelo de su futuro. Y veremos que al ver él haber conocido a Jesús fue lo mejor que le hubiera pasado a Pablo. Bueno, en ese entonces era Saulo de Tarso. Él entendía muy bien el valor incalculable de conocer a Cristo. Es lo mejor que le ha pasado y que le pasó en su vida. Vemos, hermanos, que el conocer a Jesús es el deseo de todo creyente genuino. Debe ser un anhelo día a día. Y la pregunta es, ¿cómo podemos conocer a Jesús? Por medio de la palabra de Dios. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver a Jesús que está presente. Pues en Juan 5:39 Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, al Mesías que había de venir para salvar a los pecadores. Vámonos rápidamente al versículo 1 del capítulo 3, el valor incalculable de conocer a Cristo. Por lo demás, hermanos, esta palabra por lo demás, el apóstol Pablo la usa mucho en sus cartas. Indica una transición, es decir, otro tema. Él dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es decir, pase lo que pase, gócense en el Señor. Tomando como contexto lo que vimos la semana pasada, recuerdan que la iglesia de Filipo estaba angustiada. ¿Por qué? Porque había escuchado que su mensajero, un siervo de Dios llamado Epafrodito, que habían ellos enviado a Epafrodito a donde estaba Pablo en Roma, él había enfermado. Y toda la iglesia estaba angustiada y obviamente estaba orando por él. Y Dios tuvo misericordia y lo sanó de esa enfermedad. Epafrodito a punto de morir, para que también los hermanos estén tranquilos y gozosos, y también para que Pablo no esté triste. Es decir, en cualquier situación debemos reflejar el gozo del Señor. Es una de las cualidades del fruto del Espíritu, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Es decir, todo creyente nacido de nuevo debe de reflejar el gozo del Señor. Por eso el apóstol Pablo inicia este capítulo diciendo, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
En todo tiempo reflejar el gozo del Señor. Él dice, no me molesta decírselos una y otra vez, en cualquier circunstancia, gócense en el Señor. Esto les ayudará a proteger su fe, sabiendo, hermanos, que todo nos ayuda para bien. Aún en medio de lo que estamos viviendo, en la pandemia que estamos viviendo en el mundo, estemos gozosos, hermanos, y más con la noticia que nos llegó esta semana, que ya dentro de 15 días vamos a poder regresar a este lugar, a congregarnos, respetando lo que nos diga el gobierno, y vamos a estar aún más gozosos. Después de casi 6 meses que no nos reunimos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, Él ha sido bueno, y ahora vamos a poder regresar. Pero aún cuando ese día no llegue, tenemos que estar gozosos en el Señor, aún por la situación que estamos pasando en nuestros hogares. Pablo dice, gozaos en el Señor. Para vosotros es seguro que yo se los repita siempre, gozaos en el Señor. Luego el apóstol Pablo nos da una advertencia, un aviso para prevenir algo o a alguien. Y es la primera vez en la carta que estamos estudiando que el apóstol Pablo nos da una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta palabra guardaos en el original es la palabra tareo, que significa sentido de proteger, velar y cuidarse. ¿De quiénes nos debemos de cuidar? Dice ahí, de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Esta palabra perros, ¿será que significa literalmente los animalitos que vemos en la calle? No se trata de esa manera literal, aunque muchos al venir a la iglesia, pues sí, algunos agarran sus piedras para poderse, y cuando vengan los perros allá, y poderlos tirar o algo, ¿no? Porque sí hay perros que son muy bravos, pero no significa en el sentido que nosotros lo conocemos como los perros, como los animales que vemos que pueden ser nuestras mascotas. Este es un sentido espiritual. Cuando dice el apóstol Pablo, guardaos de los perros, esta expresión se emplea para designar a los falsos maestros. Es decir, cuídense de los falsos maestros, de los propagadores de falsas doctrinas. Cuídense de estas personas despreciables. Escuchen lo que dice Apocalipsis 22, 4, 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Y cómo compara aquí nuestro Señor? Porque está en Apocalipsis, Él se lo reveló a Juan. Pone el mismo nivel a los perros, o sea, los falsos maestros, lo pone al mismo nivel de los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pablo dice, tengan mucho cuidado de los falsos maestros. Luego dice, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Pablo se refiere, hermanos, a los judaizantes. Quizás será o es la primera vez que escuchan esta palabra, los judaizantes. Aquellas personas que querían imponer la observancia de la ley a los cristianos convertidos, o sea, a los gentiles, con argumentos que decían que es necesario hacer ciertos rituales o formulismos para ser salvos. Y entre ellos vemos que ellos decían que era necesario circuncidarse para ser salvos. Por eso el término los mutiladores del cuerpo. La palabra mutilador significa cercenar. No solamente le decían a los nuevos creyentes, si no se circuncidan no pueden ser salvos, pero también tenían que volver ellos a hacer los sacrificios de los animales. El legalismo es imponer cargas a los creyentes que ellos mismos, los que ponen las reglas, no los pueden llevar. Esto era esclavizar a los cristianos otra vez al yugo de la ley. Ellos decían, si no te circuncidas,
no podrás ser salvo. El orgullo judío estaba desacreditando el evangelio. Esta palabra circuncisión fue un rito ordenado por Dios como señal del pacto entre Dios y Abraham y su descendencia. También es un sello de la justicia que es por la fe. Es decir, todo varón de la casa de Abraham tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido. Esto significa consagrar al niño y separarlo del mundo. Cuando el pueblo de Israel está por 40 años vagando en el desierto, no hubo esto de la circuncisión. Hasta que ellos entran a la tierra prometida, entonces el oprobio de Egipto queda atrás. Y ahí en Gilgal, lo puede ver en el libro de Josué, ahí vemos cómo nuevamente vuelven a este rito, en lo que es la circuncisión. Era un sacrificio de la carne, señal de una relación especial, íntima y santa con Dios. La señal del pacto llegó a ser, como vemos en el Nuevo Testamento, el bautismo. Este cumple el verdadero significado de la circuncisión. Cuando los creyentes en Jesús, judíos o como gentiles, son herederos de la gracia de Dios y del pacto que hizo con Abraham y con Isaac y Jacob y su descendencia. Esta señal del bautismo, hermanos, entonces viene representando la circuncisión, despojamiento de la antigua naturaleza, experimentando la regeneración. Mientras que la circuncisión, cuando se circuncidaba a los bebés de 8 días, era para apartarlo del mundo y consagrarlos a Dios, el bautismo es el despojamiento de la antigua naturaleza, porque Dios anteriormente ya había regenerado el corazón de esa persona, y el bautismo representaba a Jesús en su muerte y resurrección. Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Pero en el día de hoy, hermanos, estos judaizantes o esta doctrina ha vuelto a surgir, es decir, ganarse el favor de Dios haciendo buenas obras, formulismos, rituales, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Algunas iglesias lo han vuelto a poner como un mandamiento, pero vemos que todo lo que asoma del Antiguo Testamento, los sacrificios, lo que había en el templo, las ofrendas, todo eso era sombra del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Es Cristo. De manera que ahí cada simbolismo tipificaba y apuntaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces todas esas costumbres se dan ahora en las iglesias, y en muchas iglesias se dan un paralelismo, como que los judíos o los israelitas son lo mismo que los cristianos o que los gentiles. Pero vemos, hermanos, que no somos ni judíos. En algunas partes se hace mucho énfasis a esto y se toman costumbres judías. Hay muchas costumbres judías, como el velo de la mujer, las danzas en la iglesia, pero vemos que eso es solamente de los judíos. Nosotros somos gentiles. Pero Dios, aún en los gentiles, ha derramado de su gracia. Pablo dice: guardaos. No solamente nos dice guárdense, sino que nos explica que estos formulismos o estos ritos fueron en el pasado. Versículo 3. Porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta palabra adoramos significa reverencia, una acción de postrarnos, una actitud de adoración genuina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ha regenerado nuestra vida, y entonces Él produce en nosotros el deseo de adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Es una relación íntima y santa con Dios, no con rituales o formulismos. Este versículo resume en gran parte la enseñanza del apóstol Pablo, que los creyentes en Jesús, tanto judíos como gentiles, son herederos de ese pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Vemos, hermanos, que
En el Antiguo Testamento ahí nos muestra que los judíos eran circuncisos y veían a los gentiles como incircuncisos. Pero aquí nos muestra que cuando Cristo Jesús muere en la cruz y todo aquel que cree en Él y confiesa sus pecados y Dios derrama de su gracia sobre Él, le da de su Espíritu Santo, de manera que ahí vemos cómo somos la circuncisión porque servimos a Dios en espíritu y en verdad, no teniendo confianza en la carne, no haciendo buenas obras para ser salvo, para merecer el cielo, porque todo es por gracia de Dios. ¿De qué manera la humanidad puede estar de una manera justa delante de Dios? Escucha lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, porque se tenía que derramar sangre y uno llegaba a hacer este sacrificio pidiendo perdón por sus pecados. Como dice el versículo que leí, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Versículo 4, aunque yo, dice Pablo, tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Así que si alguien pudiera confiar en sus propias fuerzas, Pablo dice, yo soy el primero. Y de hecho, si otros tienen razón para confiar en sus esfuerzos, yo más. Mientras que los judaizantes incomodaban a la iglesia de Filipos, y probablemente ellos con sus enseñanzas querían tener dominio y autoridad sobre la iglesia primitiva, Pablo dijo, yo era como ellos. Y vemos el pasado de Pablo. Recuerden lo que dije al principio, vamos a ver su pasado, el presente que él estaba viviendo, y también nos habla de su futuro. Pablo decía, yo era también como ellos. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nos muestra 7 características que tenía Pablo en el pasado. Número 1 nos dice que fue circuncidado conforme a la ley, es decir, al 8º día de haber nacido fue circuncidado. Número 2, era del linaje de Israel, era puro. Número 3 nos muestra que era de la tribu de Benjamín. ¿Recuerdan que otro personaje bíblico del Antiguo Testamento también fue del linaje de Benjamín? Estoy hablando del rey Saúl. Y si ustedes escuchan Saúl y Saulo, parece como que es muy parecido, pero en realidad los dos, tanto Saúl como Saulo, provienen de la misma raíz, que es Shaul en arameo, y significa escogido y pedido. Tanto Saúl, el rey Saúl, era de la tribu de Benjamín, y también Saulo. Vemos cómo él era de la tribu de Benjamín, pero cuando él le cambia su nombre a Pablo, Pablo significa pequeño, hombre humilde. Luego dice hebreo de hebreos. Él decía, nunca ha habido otro como yo arraigado en mis tradiciones. Y el número 5 dice que él era miembro de los fariseos. ¿Qué creían los fariseos? Ellos exigían obediencia estricta a la ley de Moisés. Y recuerden que cuando Jesús viene a este mundo y empieza a predicar el evangelio, su mensaje choca con el mensaje y con las creencias de los fariseos. Mientras que los fariseos decían que hay que obedecer la ley al pie de la letra sin faltar a uno para obtener la salvación, Cristo Jesús vino y fue el único que cumplió a la perfección con esa ley. De manera que dice que todo aquel que cree en Él es justificado. No por ser buenos,
sino porque alguien ya pagó por nosotros, Él ya cumplió con la ley, algo que ningún ser humano podrá hacer, porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos de una manera perfecta, pues somos pecadores, somos humanos. Vemos como dice, miembro de los fariseos, tenía el celo, ahí lo dice el versículo 6, en cuanto al celo, ¿cómo era él? Perseguidor de la iglesia, perseguidor de la iglesia. Esta palabra perseguidor tiene un sentido, hermanos, de acechar, de rastrear y de estar detrás de alguien. Y muchas de las personas pueden llegar a ser así, líderes que tienen tanta autoridad en su congregación que están al tanto de cómo están sus miembros de la iglesia. Están viendo rápidamente cómo se están comportando y eso se vuelve una autoridad. Y lo que hoy se está enseñando en muchos lugares es que si tú no tienes la cobertura de un pastor o de un líder, estás sin cobertura y pueden pasar muchas cosas en tu vida. Cuando vemos que la única cobertura que necesitamos es la cobertura de Dios, estamos bajo la sombra del Dios omnipotente. De manera que hay que tener mucho cuidado y guardar de todas esas falsas enseñanzas. Vemos que Pablo, que antes fue Saulo, tenía ese celo por lo que él creía. Y ese celo que tenía lo llevaba a perseguir nada más y nada menos que a la iglesia de Jesucristo. El versículo 7 nos dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esa justicia de la ley, según él, era una persona irreprensible, una persona perfecta. Antes Pablo creía que todas estas cosas, todas estas características quiere decir que estoy bien con Dios. Ciertamente Saulo conocía las escrituras, se formó ahí desde el 8º día, fue circuncidado, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, pero dice: todas esas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esta palabra pérdida significa destruido y muerto. Pablo nos enseña dos cosas importantes. Él decía: yo buscaba justificarme por hacer buenas obras, pero ahora ha entendido que la justificación es un regalo de Dios y es por gracia. Y número 2, él sabe que la obediencia a la ley, cuando uno quiere anhelar obedecer la ley a la perfección, o por obedecer la ley nadie será justificado. Es decir, nadie va a jactarse en la presencia de Dios de decirle: por las cosas buenas que he hecho es por las cuales yo estoy en este lugar. Vemos como Pablo se creía la perfección, pero un día tuvo ese encuentro con Jesucristo. Cuando él era Saulo, sí tenía en la mente a Jesús, pero ¿qué pensaba de él? Odio. Cuando Saulo pensaba en Jesús, era un odio hacia él, era un odio hacia las personas que seguían las enseñanzas de Jesús. Y vemos cómo en el libro de los Hechos él entraba en las casas donde se enseñaba a Jesús y arrastraba a las personas hasta llevarlas a la cárcel. Ese hombre era Saulo, celoso de sus tradiciones. Pero todas estas 7 características que vemos, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, porque recuerden, como lo vimos hace algunas semanas, él tiene un encuentro con Jesucristo, queda ciego por varios días por ese resplandor, y a Jesús diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, doblegándose, dijo: ¿quién eres, Señor? Y esa voz dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo sabía muy bien que ese día todo iba a cambiar. De todo lo que él sabía de las escrituras, de su fe, de sus creencias arraigadas
con los fariseos, ahora vemos cómo Cristo Jesús iba a transformar la vida de Saulo, que posteriormente fue el apóstol Pablo, que significa pequeño. Él mismo lo dice cuando se encontraba con los demás apóstoles: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Vemos un cambio total, hermano, de tener ese celo por su tradición. Ahora, al conocer a Cristo, todas esas cosas lo tiene por pérdida, por amor a Cristo Jesús. Vean esta palabra que dice: y ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús. Luego dice: mi Señor, al que él perseguía. Ahora Pablo o Saulo decía: mi Señor, dejando todos los rituales y formulismos, y ahora, al conocer a Jesús, ciertamente estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor. Luego dice: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa palabra basura quiere decir como estiércol. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo Jesús. Todos los logros que había tenido lo tenía como basura, y verdaderamente había conocido a Cristo, pues conoció la verdad, y la verdad lo hizo libre. Después que Ananías viene, y fíjese cómo dice Ananías cuando llega con Saulo, le dice: hermano Saulo. Ahora le dice hermano Saulo, porque antes Dios le había revelado a Ananías. Porque cuando Ananías escuchó que el Señor le dijo: ve a casa en la casa donde estaba un hombre llamado Saulo, inmediatamente Ananías dijo: Señor, no. ¿Cómo ha tratado a tu iglesia ese hombre? Y aún tiene autoridad en este lugar para llevar a la cárcel a los discípulos de Jesús. Pero Dios dijo: ve, porque me va a hacer, yo lo voy a hacer como un instrumento para mí, y va a ver lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. De manera que Ananías llega ahí con Saulo y le dice: hermano Saulo, el Señor te sana. Una vez recobrando la vista, Saulo comió, porque no había comido por 3 días, tomó fuerza, se bautizó, y luego dice: inmediatamente después entraba a las sinagogas predicando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un cambio total en la vida de Saulo. No estamos hablando, hermanos, de una conversión de una persona que está en sus pecados, deleitándose, no quiere nada con Dios y luego Dios lo transforma. No, estamos viendo a Saulo que conocía las Escrituras, pero tenía mucho, estaba muy arraigado en sus costumbres y tradiciones, tratando de ganarse el favor de Dios, pero él no conocía a Jesucristo. Él necesitaba de un Salvador. Y gracias a Dios que en esta congregación hay muchos hermanos que se han salido de iglesias que están llenas de costumbres, de tradiciones, llenas de formulismos, de legalismos, de la persona que está al frente teniendo dominio sobre ellos, pero Dios ha sido bueno y le ha quitado esa venda para poder ver que la única autoridad no es el pastor, es la palabra de Dios. Y cuando uno ve la palabra de Dios y cuando uno estudia la palabra de Dios, se da cuenta de que todas las cosas que nos habían enseñado no están en las Escrituras. Es cuando Pablo tiene un encuentro con Jesucristo. Antes Saulo, que significaba escogido, y ahora Pablo, que significa pequeño, un hombre humilde. Pablo dice: he estimado todo esto como pérdida por amor a Cristo. Versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En pocas palabras, Pablo está diciendo: quiero ser
como Él. Pablo no quería reconocimiento, porque recuerden que los fariseos sí lo querían, ese reconocimiento. ¿Recuerdan cuando ellos se paraban en las esquinas para ser vistos? Se vestían con ropas espléndidas y hermosas para ser vistos también. Pero ahora Pablo dice: quiero ser como Cristo. ¿Y cómo quería ser Pablo? Versículo 10: a fin de conocerle y en el poder de su resurrección, de la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál es ese poder de su resurrección? Es el mismo poder que Dios usa, el mismo poder que Dios usó para resucitar a su Hijo en ese primer día de la semana. Es el mismo poder que Dios usa para resucitar a una persona muerta en sus delitos y pecados. Por eso, hermanos, no podemos resumir todo el Evangelio y cómo arrepentir de nuestros pecados en una sola oración, o decirle a la persona: deja que Cristo entre en tu corazón, porque eso no se encuentra en la Biblia. Es cuando Dios obra por medio del Evangelio, el Espíritu Santo trae convicción de pecado a esa persona, y cuando Dios derrama de su gracia en una persona pecadora, lo transforma. Vemos, hermanos, como Pablo dice: quiero conocerle. Y esa, hermanos, es una petición que el apóstol Pablo hacía. Quiero conocerlo, quiero conocer el poder de su resurrección, quiero conocer y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él aún en su muerte. La palabra conocerle significa llegar a conocer. Es el poder de la resurrección, la participación de sus padecimientos y la conformidad en su muerte. ¿Qué significa conocer a Cristo? Como dije al principio, muchos dicen: yo creo en Cristo, yo lo conozco a Él. Y tristemente muchos dicen: yo he tenido un encuentro con Él, yo lo he visto, yo he platicado con Él. Pero ¿será realmente que sea Cristo el que se desapareció? ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Por medio de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa conocer a Cristo? Número 1, intimidad en la fe. Confiar en nuestro Señor Jesucristo, pase lo que pase, porque Él siempre va a estar a nuestro lado. Si Él es nuestro Salvador, Él siempre estará con nosotros, y todo aquel que sigue a Jesús tendrá la luz de la vida, pues Él mismo lo dijo: yo soy la luz del mundo. Todo aquel que sigue a Jesús no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Intimidad en la adoración verdadera, no en rituales, no en costumbres que tienen las personas como lo tenían los fariseos, que ellos levantaban sus manos y para que todos lo vieran. Y cuando vemos en la iglesia cuando una persona levanta sus manos y está haciendo cosas, uno dice: qué espiritual es este hermano, pero en realidad es para ser visto. Si ustedes pueden observar en la Biblia, hermanos, en ningún pasaje de los evangelios vemos que Jesús oró de rodillas cuando estaba en público. Jesús nunca oraba de rodillas en público. Él lo hacía cuando estaba solo o estaba ahí en el monte a solas hablando con su Padre. Si quieres arrodillarte delante de Dios, lo puedes hacer, hazlo en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué significa conocer a Cristo? Intimidad en la fe, intimidad en la adoración verdadera, intimidad en la oración. Recuerden que los fariseos y este mismo Saulo oraba para ser visto. Pero ahora vemos que nos dice nuestro Señor Jesucristo: entra a tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y por último, intimidad en su sufrimiento. Recordemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cada prueba que pasamos es con un propósito. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por último, el apóstol Pablo
ve al futuro. Versículo 11. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál era el anhelo del apóstol Pablo? Ya vimos su pasado, ya nos mostró su presente, y él anhelaba llegar a ver ese día cuando Cristo Jesús regrese, y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo deseaba y anhelaba experimentar de una de otra manera la resurrección de los muertos, pues ellos van a tener el privilegio de resucitar primero y tener cuerpos glorificados. Hermanos, debemos perder para ganar a Cristo, dejar los formulismos, las tradiciones, los rituales para poder ver a Cristo. Mientras Saulo estaba en todo esto de las costumbres, él no podía ver a Cristo, y cuando Cristo estaba en su mente era un odio hacia él. Pero vean cómo Dios obra en esta persona, que él, persiguiendo a Jesús, ni por su mente pasaba que un día su vida iba a ser transformada por aquel que supuestamente él odiaba, y por eso perseguía a la iglesia de Cristo. Al final de su carrera, hermanos, Pablo aún decía: quiero conocer más y más a Cristo. Y él anhelaba tomar parte en esa resurrección de los muertos. ¿Cómo será la relación de una persona con Cristo que cree que la salvación se pierde? ¿Cómo será su relación con Cristo? ¿Cómo será la vida de una persona que dice ser cristiana pero no lee su Biblia y no ora? ¿Cómo será esa relación? ¿Realmente conoce a Cristo? ¿Cómo será la vida de la persona que dice ser salva, pero esa persona no tiene deseos que otras personas sean salvas? Sí podemos ver, hermanos, el valor incalculable de conocer a Cristo, de caminar con Él. Todos nuestros logros, todo lo que hemos obtenido, lo debemos de tener como basura para ganar a Cristo. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para poder obedecer sus mandamientos. Pero si estamos arraigados en decir: si yo fallo en uno de los mandamientos, entonces perderé mi salvación. Recuerden que Cristo Jesús murió por los pecados presentes, pasados y futuros. Vemos, hermano, que la palabra de Dios es clara. Debemos de guardarnos de esas falsas enseñanzas, de esos mutiladores de la carne, aquellos que enseñan que es necesario hacer muchas obras para obtener la salvación. Y la pregunta es, hermano, ¿conoces a Jesús? ¿Realmente has tenido ese encuentro con Él? Y no estoy hablando de tener un sueño, tener visiones, otras cosas que la gente dice. Realmente conocer a Cristo, el poder de su resurrección, padecer por Cristo y tener el anhelo también de morir por Él. ¿Conoces a Jesús? Aquel que murió, que resucitó, que vive y que pronto volverá. La iglesia de Filipo, en este testimonio del apóstol Pablo, podía reflejar cómo fue Pablo en el pasado, cómo es en el presente y cómo anhelaba ser en el futuro. Vemos a Pablo totalmente transformado, dejando atrás los formulismos, las tradiciones, y ahora quería y anhelaba conocer a Cristo. Hermanos, ese es el valor incalculable de conocer a Cristo, de poder decir ciertamente: todo lo que tengo no tiene ningún valor con tal de conocer a Cristo. Es decir, mi vida es Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo reflejó hasta el último día de sus vidas. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso testimonio del apóstol Pablo. Antes Saulo, arraigado en sus tradiciones, en sus costumbres, sujeto a la ley de Moisés,
ese desvío irrepresible. Pero un día tuvo un encuentro con Jesucristo, el cual él perseguía, y transformó su vida. Él sabía muy bien que no iba a hacer lo mismo a partir de ese momento. Señor, ayúdanos, Padre, ciertamente tener todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por el cual lo hemos perdido todo, lo tenemos por basura para ganar a Cristo. El conocerle en el poder de su resurrección, de sus padecimientos, y ser semejantes en su muerte. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ha hablado en este día, Señor, y nos has mostrado, Padre, que debemos de guardarnos de lo que la Biblia dice: perros, falsos maestros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Que tu palabra, oh Dios, sea nuestra única fuente de autoridad, y que no caigamos en todo lo que nos muestra los formulismos o rituales, que eso quedó en el pasado, porque Jesucristo vino a hacer un nuevo pacto. Y vemos, Padre, que para ser salvos necesitamos arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo. Y la justificación es un regalo tuyo, es por gracia, Señor. Ayuda a mis hermanos, Padre, a poder escudriñar más y más las Escrituras, porque ellas dan testimonio de tu Hijo Cristo Jesús. Te lo pido, Padre, y gracias por este momento que nos has dado de escudriñar las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
conocer tus testimonios. Salmo 119, 125. Amén.